Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con ejercicios sobre funciones cuadráticas. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué era una función cuadrática. Recordarles que una función cuadrática, en este caso la llamamos f, es una función cuyo criterio es ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c son constantes reales, o sea, son números cualquiera, con la particularidad de que el valor de a no puede ser 0. El b puede ser 0, el c puede ser 0, o inclusive positivos, negativos, fraccionarios, etc. Solamente a no puede ser 0. Esta es la expresión canónica de una función cuadrática. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre funciones cuadráticas. Me dice, dada la función cuadrática h, que va de r a r, o sea, dominio r, codominio r, todos los números reales. Y criterio es, en este caso, tenemos que es x a la 2 menos 2x menos 15. En este caso me piden determinar el eje de simetría, los intervalos de monotonía. Recuerden que esto era cuando la función crece o decrece. Determinar el punto máximo o mínimo y posterior las intersecciones con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Vamos a proceder a resolver estos ejercicios en la pizarra. Tenemos nuestra función acá y las primeras cosas que hay que hacer es determinar quién son los valores de A, B o C. En este caso lo podemos ver muy fácilmente directamente desde nuestro criterio de función. Yo voy a exportarlos por allá. Observemos que el valor que acompaña x a la 2 es un 1. Observemos que el que acompaña el x es un menos 2. Y el valor de c, o sea, el que no tiene ningún acompañamiento con x, es menos 15. Entonces, el a es 1, el b es menos 2 y el c es menos 15. Vamos a borrar aquí menos 15. Muy bien. Ya tenemos esa información. Y uno de los ejercicios lo que me pedía era determinar el eje de simetría. Muy bien, para determinar el eje de simetría, recordemos el eje de simetría es x igual a b, menos b, perdón, entre 2 veces el valor de a. Recordemos que el b es este y el a es este, está la fórmula. Entonces vamos a colocar menos, este menos es de la fórmula. Paréntesis, el valor de b, en este caso el valor de b es menos 2. Entre 2 veces y el valor de a es 1. Observemos que menos y menos, en este caso me da más 2, 2 por 1 me da 2, 2 entre 2, eso me da 1. Es decir, el eje de simetría en este caso es 1. Ya tengo la respuesta a la primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento era los intervalos de monotonía. En este caso, tenemos que hacer un análisis con respecto al valor de a, en este caso que es 1. Observemos que 1 es siempre mayor que 0. Al ser mayor que 0, quiere decir que nuestra función es cóncava hacia arriba. Tiene esta forma. Por lo tanto, va a decrecer desde menos infinito hasta el eje de simetría. Entonces, decrece desde menos infinito hasta el eje de simetría, en este caso era 1. Recordemos que esto siempre va a ir abierto. Ahora crece desde el eje de simetría hasta más infinito. Observemos que tiene esta forma, entonces aquí va a ir creciendo la función. En un video anterior les explicamos cómo podíamos ver esto gráficamente. Por lo tanto, va a crecer desde 1, recordemos que siempre va a ir abierto, hasta más infinito. Y los infinitos siempre van abiertos. Ya tengo nuestro segundo ejercicio, en este caso este era el A, en este caso este era el B. Donde me dice determine la monotonía, es decir, donde crece, donde decrece. El otro ejercicio era determinar si era un punto mínimo o un punto máximo. Recordemos que eso, para determinar un punto mínimo o un punto máximo, necesito saber el vértice de la función. En este caso, el vértice está dado por la fórmula menos b entre 2 veces el valor de a, menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Veamos que esta coordenada, con respecto al eje X, la primera coordenada del vértice, es esta que tenemos acá. Ya sabemos que es un 1. Por lo tanto, lo que me hace falta averiguar solamente es la segunda coordenada, es decir, menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Menos, y coloco el menos este de acá.
Y entre paréntesis voy a colocar la fórmula del discriminante. Entonces recordemos que el discriminante era b a la 2, que sería menos 2, porque b es menos 2, menos 4 veces el valor de a, en este caso 1, por el valor de c, en este caso sería menos 15. Todo esto lo voy a dividir entre menos 4 y el valor de a, recordemos que era 1. Vean que este menos lo coloco igual y coloco el paréntesis. Resuelvo las operaciones que tengo dentro de ese paréntesis. Menos 2 a la 2, eso es 4. Recordemos, base negativa, exponente par, la respuesta siempre es positiva. En este caso tengo menos 4 por 1, menos 4. Ahora, menos 4 por menos 15, menos y menos me da más. Se convierte entonces en una suma. Y 4 por 15, eso me va a dar 60. Bien, y dividido todo esto entre 4. Entonces, hago la suma en el numerador, en este caso serían 4 más 60 me da 64. Pero recordemos que siempre llevaba un negativo adelante, dividido entre 4. Muy bien, ya lo tengo dividido entre 4. Ahora, hago la simplificación, observemos que yo puedo simplificar esa expresión. Yo le puedo sacar mitad a 64, que eso me daría 32. Puedo sacarle mitad a 4, que me daría 2. Le puedo sacar la mitad a 32. ¿Cuál sería la mitad de 32? Sería 16. Y la mitad de 2 sería 1. Por lo tanto, menos 64 cuartos va a ser lo mismo que menos 16. Observen el menos, ¿verdad? No lo tengo que dejar botado. Y no le voy a colocar el 1 en el denominador. Siempre sabemos que lo tenemos ahí. Ya con esa información, entonces vamos a orar por acá para seguir con nuestro ejercicio. Con esa información, entonces yo ya sé que el vértice va a ser, en este caso, recordemos que menos b entre 2 veces el valor de a iba a ser 1. Ya lo habíamos calculado anteriormente. Y la coordenada y va a ser menos 16. Este es nuestro vértice. Acuérdense que el a era 1, que era mayor que 0. Por lo tanto, la función iba a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, el vértice es un punto mínimo. Es un punto mínimo. Dando respuesta así a nuestro tercer enunciado, el inciso C, que me decía determinen si un punto máximo o un punto mínimo. Finalmente me piden encontrar los puntos de intersección. Intersección. Primero vamos a determinar el eje Y. Muy bien, cuando determinar el eje Y, esto pasa cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0. O bien, si recordamos en los videos anteriores, esto era la forma 0, c, el valor de c. Recordemos que el valor de c es menos 15, lo vemos acá o lo vemos acá. Entonces la intersección con el eje Y sería 0, menos 15. Esa sería nuestra intersección con el eje Y. Ahora, vamos a determinar cuál es la intersección con el eje X. Con el eje X. Recordar que cuando el eje X, esto es cuando y vale 0. Es decir, tengo 0 es igual a x a la 2 menos 2x. Aquí vean, cometí un errorcito, 2x menos 15. Ok, vemos los signos, vemos los números, está correctamente. Ahora, recordemos que del ejercicio anterior vimos que el discriminante me daba 64, es positivo, por lo tanto tiene dos intersecciones con el eje X. Yo lo puedo sacar usando el método de inspección, x por x, me daría x a la 2, que sería el término del primero. Y 15 yo lo puedo factorizar de varias formas. En este caso voy a utilizar 5 por 3. 5 por 3 esto me daría 15. Observemos que el 15 es negativo. Por lo tanto, alguno de los dos tiene que ir con signo negativo. En este caso lo voy a poner al 5. Menos 5 por 3 me daría menos 15, que es el valor del tercero. Si multiplico en cruz, x por 3 me da 3x. Y si multiplico acá x por menos 5 me da menos 5x. Si hago la suma hacia abajo en esta parte, menos 5 más 3x, menos 5x más 3x, me daría menos 2x, que es el término del centro. Por lo tanto, esa expresión factorizada va a ser x menos 5
y x más 3. Observemos que el 3, no tiene signo negativo, por lo tanto sabemos que va a ser positivo. Tengo esta expresión, dos números multiplicados que den igual a 0, eso es porque el primero es 0, o bien porque el segundo es 0. De ahí se desprende que x es igual a, el 5 está restando, pasa al otro lado a hacer la operación contraria, en este caso sería sumar, y el x, en este caso el 3 está sumando, pasa a hacer la operación contraria, en este caso sería restar. Listo, ya encontré los valores de x. Recordar que cuando intersecamos el eje x es cuando y vale 0. Por lo tanto, en forma de punto voy a escribir 5, que es la coordenada x, y la coordenada y va a ser 0. Y el otro punto va a ser menos 3, 0. Y así encontramos los puntos de intersección con el eje x. Vean que pudimos resolver estos ejercicios aplicando muchas de las propiedades de la función cuadrática que hay en un video previo. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios donde me piden encontrar ciertos valores de nuestra función cuadrática y tenemos que aplicar las mismas propiedades. En este caso, este ejemplo es el que les comentaba. Es un poco diferente. Vamos a leerlo detalladamente. Sea una función cuadrática, observen que ya me dicen que es cuadrática, definida de R a R. O sea, dominio todos los números reales, codominio todos los números reales. Con el criterio, y vean el criterio acá donde lo tengo, me dice ax a la 2 más bx más c. Ok, vean que el valor a y el valor b no me lo están dando que es un número, pero no lo conozco, una constante que no conozco. Y además, se conoce que su vértice está dado por, y aquí tenemos el punto, veanlo, 2,4. Ese es el vértice. Observen que me lo están diciendo, es el vértice. Según la información, o sea, este criterio que tenemos acá, que ven, está incompleto. Tenemos A y B, no sabemos qué números son. Y con el dato del vértice, con esta información, me dice encuentre el criterio de la función. ¿Cómo puedo interpretar este ejercicio? Encuentre el criterio de la función es encuentre el valor para la constante A y la constante B, que es la que no conocemos. ¿Cómo podemos aplicar este ejercicio? Bueno, tenemos que conocer cuál era la fórmula del vértice y cuáles eran las propiedades de nuestra función cuadrática. Con eso podríamos determinar cuál es el criterio de nuestra función. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio en la pizarra. Observen que yo tengo el valor A y el valor B que no los conozco. Tengo A, tengo B que no los conozco. Pero me dan el vértice. ¿Ok? Observen que el vértice es 2,4. Muy bien. Vamos a ver, tengo que averiguar el valor A y el valor B para poder dar el criterio de la función. Voy a considerar primero el vértice. Recordemos que el vértice era de la forma menos B entre 2 veces el valor de A, menos discriminante entre 4 veces el valor de A. Pero sabemos que eso es igual a 2, menos 4. ¿Por qué es igual? Porque el enunciado me decía que este era el vértice. Es decir, de esta situación que tengo acá, como yo sé que la coordenada x es 2 y yo sé que la fórmula del vértice en la coordenada x era esto, menos b entre 2 veces el valor de a, quiere decir que esta igualdad yo la puedo sacar de esa información. Me dicen que ese es el vértice, conozco la función de vértice, por lo tanto yo puedo sacarla de acá. Vamos a despejar alguna de las letras. En este caso la más fácil de despejar sería la b. Entonces en este caso tengo el 2a está dividiendo, va a hacer la operación contraria, en este caso a multiplicar, 2 por 2 me da 4, a, esto es igual a menos b. Recordemos que se estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Voy a despejar el b, entonces este negativo voy a cambiarle el signo a todo. Menos 4a, voy a cambiar acá la a, menos 4a es igual a b. Ya despejé la variable b. Voy a colocarla acá, en este punto. Entonces me dice que mi función f de x va a ser igual a, vean que todavía no conozco quién es el valor de a, entonces voy a colocar a x a la 2, más el valor de b. Yo conozco que b es esto, entonces voy a sustituir b, voy a colocarlo en otro color, voy a sustituir b por lo que obtuve anteriormente, en este caso sería menos 4a más por x más 7. Ya tengo esa información. Muy bien, me falta encontrar el valor de a. Observen que puse el término de b, o la constante b, perdón, en términos de a. Entonces ya tengo solamente una ecuación y una incógnita, en este caso sería el valor de a.
Con este punto del vértice, recordemos que el vértice forma parte de la gráfica. Es decir, de este vértice yo puedo sacar la información de que f de 2, o sea, la función evaluada en 2, esto va a ser igual a 4, porque es el vértice. Y el vértice se forma parte de la gráfica de la función. Con esta igualdad que tengo acá, yo voy a sustituir acá, en vez de escribir x, voy a escribir este número, que sería 2. Vean que es a, 2 a la 2, más, en este caso observen, positivo y negativo, me va a dar negativo. Negativo, 4a, y en vez de escribir la x, voy a escribir el 2. Finalmente, más 7. Pero recuerden que cuando x valía 2, esto iba a ser igualado a 4. Resolviendo esa ecuación ya puedo determinar cuál es el valor de a. En este caso 2 a la 2 es 4, 4 por a, menos 4 por 2, esto me daría 8, a más 7 igual a 4. En este caso voy a hacer la suma, la resta o la operación de estos monomios que son semejantes, es decir, su factor literal es exactamente igual. En este caso a elevado a la 1. 4 menos 8, eso me daría menos 4a. El 7 está sumando, pasa al otro lado a restar y me daría 4 menos 7, me daría menos 3. El menos 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Ojo acá, pasa a hacer la operación contraria, está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto me quedaría menos 3 entre menos 4. Vean que el signo no se lo quito, porque lo que estoy haciendo es pasándolo a hacer la operación contraria, multiplicar, dividir. El signo lo mantengo. Y negativo entre negativo, eso me da positivo. Ya tengo el valor de a. Ahora, con el valor de a yo puedo determinar el valor de b. ¿Cómo? Recordemos que anteriormente yo dije que a multiplicado por 4 iba a ser igual a b, por menos 4. Entonces voy a sustituir menos 4. Y en lugar de escribir la letra a, voy a escribir su valor. En este caso sería 3 entre 4. 3 entre 4. Y sabemos que eso es el valor de b. Eso es igual a b. Entonces, en este caso, a la hora de hacer la multiplicación, me daría menos 3 igual a b. Este 4 lo cancelo con este 4. Recordemos que la multiplicación se hace de manera lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. Recordando que aquí hay un 1. Entonces, la respuesta en b me daría menos 3. Listo, muy bien. Ahora, recordemos que siempre para resolver un ejercicio o un problema, antes de dar una respuesta, tenemos que recordar que era lo que nos estaban preguntando. En este ejercicio me decían, determine el criterio de la función. Entonces no basta encontrar el valor de a y encontrar el valor de b. Lo que tenemos que hacer es meterlo o escribirlo como un criterio de función. Entonces voy a borrar acá la información del vértice y vamos a decir entonces, ahora sí que nuestra respuesta es a, pero yo sé que ahora a es 3/4 de x a la 2 más el valor de b, que en ese caso sería menos 3. Entonces no es más, es menos, porque más por menos me da menos. X más 7. Entonces ahora sí, esto que tengo acá, que acabo de escribir acá, es la respuesta al ejercicio que me planteaba. Determine el criterio de la función. Aquí está nuestro criterio de la función. Observen que no basta solamente decir a y decir b. Hay que colocar el criterio de la función. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver otro ejemplo. Entonces en este caso tenemos otro ejemplo y me dice que es una función cuadrática, ahora está definida por g, que va de R a R, igual que su dominio es todos los números reales y su codominio son todos los números reales. Es decir, los valores de x y los valores de y puede ser cualquier número real. Tal que en este caso, observen, se conoce su vértice. Velo acá, su vértice, y me dice que es 3,5. O sea, la coordenada en x es 3 y la coordenada en y es 5. Y además me dice que esta función interseca el eje y en el punto 0,-2. Ok, recuerden que la intersección con el eje y es cuando la coordenada x vale 0. Por eso es 0,-2. Según esta información, observen que ya no me están dando ningún criterio de función, me están dando dos puntos importantes, la intersección con el eje y el vértice. Según esta información, me dice encuentre el criterio de nuestra función g. Es decir, en este caso hay que encontrar el valor de a, el valor de b y el valor de c.
Encontrando estos valores, tengo que escribirlos como en su forma canónica. AX a la 2 más BX más C. Entonces, vamos a proceder a resolver este ejercicio en la pizarra. Ok, tenemos que ese es el vértice, 3,5, y este es el punto. Ese es el punto de intersección con el eje Y. Entonces, recordemos que lo que tenemos que hacer es expresar nuestra función, es la función G en este caso, como f de x, g de x, a x a la 2 más bx más c. Yo tengo que encontrar, en este caso, el valor para a, el valor para b y el valor para c. Eso es lo que tengo que hacer en nuestro ejercicio. Tengo esta información. Entonces, tenemos que recordar las propiedades de la función cuadrática. Hay videos previos donde te puede ayudar. Observemos que esta era la intersección con el eje Y. Entonces, la intersección con el eje Y, 0, menos 2, voy a escribirla por aquí abajo. Recordemos que siempre decíamos que la intersección con el eje Y iba a ser 0, C. Por lo tanto, yo ya sé que el valor de C, en este caso, es igual a menos 2. Ya tengo el primer dato, ya este dato lo tengo. Yo ya sé que C es menos 2. Voy a reescribirlo entonces. G de x es igual a x a la 2 más bx más, en este caso C, pero observen que el valor de C es negativo. Sería menos 2 entonces. Ya tengo ese primer dato. Ahora bien, tengo el vértice. Recordemos cuál era la fórmula del vértice. Recordemos que el vértice iba a ser menos b entre 2 veces el valor de a, menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Este es el vértice, la fórmula del vértice, y este es el vértice de nuestra función g. Por lo tanto, de acá la coordenada x es 3 y acá la coordenada x es menos b entre 2 veces el valor de a. De acá yo puedo despejar la variable b o la constante b, que no la conocemos. En este caso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2 por 3 me da 6a, esto es igual a menos b. Recordemos que ocupo despejar la variable b, por lo tanto ocupo que sea positivo, entonces me quedaría menos 6a igual a b. Ya tengo esa información. Esta información la tengo que incluir acá. Entonces vean que lo que tengo que hacer es, en vez de escribir el valor de b, escribir menos 6a. G de x es igual a ax a la 2 más, y en vez de escribir la b, voy a escribir este dato que tengo acá, porque vean que este dato es igual a b. Entonces sería menos 6a x menos 2. X menos 2. Tengo esa información ahí. Entonces, vean que tengo solamente a en todo nuestro criterio de función. Recordemos que el vértice, en este caso, al ser un punto que está dentro de la gráfica, dentro de la función, va a ser, cuando yo evalúo g en 3, la respuesta me tiene que dar 5. Utilizando esta información, voy a sustituir, en vez de x, voy a escribir 3. Entonces esto me daría a, y en vez de x voy a escribir un 3 a la 2. Más por menos me daría menos 6a, y en vez de escribir x voy a escribir 3 otra vez. 3 menos 2 igual a 5. Vean que lo estoy igualando a 5. Ahora lo que me hace falta es resolver esta ecuación. 3 elevado a la 2, esto me da 9. A menos 6 por 3, esto me daría 18. A menos 2 igual a 5. Entonces vamos a simplificar esta expresión. Tengo 9 menos 18, me daría menos 9a igual. El 2 está restando, pasa a ser la operación contraria, en este caso sería sumar. Entonces sería 5 más 2, esto me daría 7. Y el 9 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me daría a es igual a 7 entre menos 9. Anteriormente dije que el 9 estaba multiplicando, pasa a dividir. Ahí quise dar a entender que era menos 9 junto con el negativo. Porque recuerden que él estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir, hacer la operación contraria, en este caso a dividir.
Entonces me quedaría 7 entre menos 9. Recordemos que siempre colocamos los negativos en el numerador, quedando de esa manera. Yo ya tengo el valor de A, entonces vamos a determinar el valor de B. Observemos que el valor de B lo puedo determinar de acá. Entonces B, teniendo esa información, tengo que B va a ser igual a menos 6 entre A, perdón, por A, y A sería menos 7 entre 9. Menos 7 entre 9. Haciendo esta multiplicación, negativo y negativo, ya sé que me da positivo. Recordemos que la multiplicación se hace de manera lineal, numerador por numerador, denominador por denominador, y en el denominador del 6 tengo un 1. Entonces, negativo y negativo ya sé que es positivo. Entonces sería 6 por 7 entre 9. Ya los negativos los cambié, los quité, perdón, o los cancelé porque negativo y negativo me da positivo. Y hago la multiplicación, o vean que puedo hacer la simplificación. A 6 le quito, lo puedo simplificar, dividirlo entre 3. El 9 lo puedo dividir entre 3, me quedaría 2. Por 7 me da 14. Y entre 3. Ahí tengo el valor de B. Entonces yo tengo valor de B acá y valor de A acá. Y acá tenía el valor de C. Es decir, ya encontré mis valores. Encontré el valor de A, encontré el valor de B y encontré el valor de C. Pero aún no he terminado el ejercicio. Recuerden que el ejercicio lo que me decía es determine el criterio de la función. Tengo el valor de las constantes, pero no he determinado cuál es el criterio de la función. Por lo tanto, para terminar el ejercicio vamos a borrar por acá. Vean que el C es menos 2. Nuestro criterio de función va a ser g de x es igual a, valor de A es menos 7 novenos x a la 2. Y el valor de B es positivo, entonces sería más 14 tercios de x, y el valor de C, recordemos cuál era menos 2, vean aquí el vértice, entonces no pongo el más, sino pongo el menos 2. Y ese sería nuestro criterio de función. Ese sería nuestro criterio de función. Ahora sí tengo la respuesta de nuestro ejercicio, ya escribí nuestro criterio. Por lo tanto, no basta solamente con encontrar los valores de A, B y C, sino hay que escribir el criterio completo. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre la función cuadrática haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.